Seguramente te dijeron que la Gran Muralla China es tan inmensa que puede verse desde el espacio, que fue construida con los huesos de miles de obreros, y que es una sola línea que atraviesa todo China. Pero nada de eso es cierto. Esta muralla, que supera los 21.000 kilómetros de longitud y que si la extendiéramos de forma completa llegaría del polo norte al polo sur, no fue una sola línea continua, ni fue construida de una sola vez, ni por una sola dinastía. Es en realidad la suma de siglos de miedo, ambición y poder imperial condensados en piedra, en tierra y en historias. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Mundos Construidos, un podcast que habla sobre la arquitectura y los espacios que nos revelan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. ¿Cómo no? Muchas gracias, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarme en el episodio número 24. Y el día de hoy vamos a viajar hasta Oriente para conocer a una de las construcciones, por supuesto que son de las más famosas del mundo, y donde la historia y la arquitectura pues estuvieron estrechamente relacionadas durante unos 2000 años, que fue el periodo de tiempo en el que se construyó esta estructura, digamos, en su totalidad. ¿Ok? Pero, ¿qué les parece si para entender mucho mejor este mundo construido, pues vale la pena hacernos algunas preguntas, ¿no? Para empezar, ¿cómo comenzó todo, no? Además de quién decidió que levantar miles de kilómetros de muralla pues sería la única forma de proteger a un imperio. Y lo más importante, ¿de verdad sirvió para estos propósitos? Así que ¿por qué no me acompañas? Porque lo que vas a descubrir el día de hoy quizá no lo sabías y probablemente te cambie la imagen y toda la percepción que tienes alrededor de la muralla china. Así que con esto en mente, ¿qué te parece si comenzamos? Se cree que la Gran Muralla China forma una línea continua desde las costas del Mar Amarillo hasta el desierto del Gobi, cruzando todo el norte del país. Pero en realidad la muralla, que en su conjunto, como les decía, supera los 21.000 kilómetros de longitud, está compuesta por múltiples tramos que se adaptan a la geografía, a los materiales y a los recursos locales, ya que su construcción no fue un solo proyecto para ejecutarse de una sola vez. Además que no tuvo un solo propósito, sino que es una obra que tomó más de 2000 años en completarse y que fue el resultado de expansiones, abandonos y reconstrucciones. Pero como todo proyecto, como toda obra que trasciende en el tiempo, esta también tiene un origen fascinante y se remonta hasta el siglo VII a.C., cuando los estados combatientes comenzaron a levantar sus propias defensas regionales. Así que los primeros tramos comenzaron a construirse en regiones estratégicas, y que ahí a los que me ven desde YouTube les dejo un mapa para entenderlo todavía mejor. De esta manera, los Yan construyeron muros al noroeste en lo que es hoy Liaoning y Hebei. Los Zhao levantaron defensas a lo largo de Shanxi y Mongolia Interior. Por su parte, los Qi erigieron una muralla costera en la actual Shandong, considerada uno de los segmentos más antiguos aún visibles. Y los Wei construyeron líneas de tierra apisonada en el centro norte de China. Entonces, como lo menciona el nombre, los estados combatientes pues estaban en guerra constante entre sí por el control territorial y por las rutas comerciales. Por ello comenzaron a levantar sus propios segmentos de muralla. Pero además, estas les servían para defenderse de los pueblos nómadas en el norte, en especial de los Xiongnu, quienes eran una confederación de pueblos de las estepas asiáticas ubicadas en el norte de China, quienes tenían un poderío militar importante basado en la caballería y el arco compuesto. Así que los primeros tramos se construyeron de forma intermitente entre los siglos VII y III a.C. conforme cada estado lo iba necesitando. Por lo que no hubo un periodo fijo de construcción, además que estas obras se trataron de obras defensivas levantadas, ampliadas o incluso abandonadas en este periodo según las guerras y los recursos de cada región. No obstante, se llegaron a construir de acuerdo a algunos sitios poco más de 3.000 kilómetros de muralla, solo en esta primera etapa. Así que como vemos, desde su primera fase fue bastante extenso este desarrollo. Entonces las guerras entre los estados combatientes duraron cerca de 2 siglos y medio y terminaron cuando el estado de Qin, bajo Qin Shi Huang, conquistó uno a uno a los demás, unificando el territorio y dando origen al primer imperio chino en el año 221
a.C. Así que a partir de ese momento se comenzarían a reforzar y a enlazar varios segmentos de esos muros iniciales, transformando las que en su momento fueron barreras regionales en una frontera continua, por lo que se podría considerar que fue el inicio y el primer gran paso hacia la Gran Muralla como proyecto imperial. De este modo, el emperador, que se dice estaba obsesionado con el orden y la centralización, entendió a los muros como una extensión para su imperio. De hecho, en los registros históricos del Shiji, que es el primer registro de la historia general de China, se menciona cómo se ordenó conectar los antiguos muros de los estados Yan, Zhao y Qin para crear una defensa continua hacia el norte. Pero quizá una de las cosas más importantes, además de la interconexión de la muralla, también es toda la infraestructura y la logística que permitió esta conexión, ya que, por ejemplo, en regiones como Gansu y Ningxia, algunas excavaciones arqueológicas han revelado caminos compactados, torres de vigilancia, pozos, almacenes y fuertes de apoyo, y que este sistema es descrito por algunos arqueólogos como la logística invisible de la muralla, ya que era toda una red funcional y no solamente una barrera. De hecho, las técnicas constructivas también reflejan esta planificación a gran escala. Por ejemplo, los obreros utilizaban el hangtu, que es un sistema constructivo que consiste en colocar tierra húmeda dentro de moldes de madera llamados van, para después apisonar la tierra en capas y que se van superponiendo para reforzarlas después con paja, grava y agua. Esto hasta conformar muros densos y resistentes que luego se van secando al sol. Así que la muralla durante la primera y la segunda dinastía llegó a extenderse, según algunas investigaciones, cerca de 4.000 kilómetros más, que no eran, como les decía, una línea continua, sino que era más una red estratégica que consolidaría el control imperial en el norte de China. Para esta gran unificación, que sin lugar a duda fue una proeza si consideramos que sucedió hace más de 2000 años, pues en definitiva requirió muchísimos recursos y una mano de obra importante. Por lo que, de acuerdo a lo que pude investigar, se dice que se movilizaron nada más, escuchen, unos 300.000 hombres, entre los que había soldados, campesinos y prisioneros, donde durante los trabajos no había pagos ni descansos regulares. Lo único que se daba era una alimentación precaria. Así que miles de los trabajadores que fueron trasladados a regiones montañosas, desérticas o con climas extremos, morían por la falta de alimento y por las condiciones adversas. Inclusive se relata que durante este periodo el emperador mandaba a tatuar en la frente de los prisioneros el término Chengdan, que significa en chino antiguo vigía de la ciudad al amanecer, o trabajo forzado en el amanecer, precisamente porque se les obligaba a cuidar la muralla de día y seguir construyéndola durante la noche. Pero continuando, tras la consolidación del poder de Qin Shi Huang, se emprendió un gran programa de unificación. Entre otras cosas, se estandarizó la escritura, las monedas, los pesos y las medidas. Además, se unificó el ancho de los ejes de los carros para que todos pudieran usar los mismos caminos, y ordenó la construcción de una extensa red de carreteras imperiales que conectaban la capital Xianyang con las demás provincias. Y dicho sea de paso, también mandó a construir su propio mausoleo, que seguro muchos de ustedes que me ven y escuchan saben de él o lo conocen, ya que el mausoleo es el que está custodiado por el célebre ejército de terracota, que es un claro símbolo de su obsesión por la eternidad y el control sobre su pueblo, incluso en la muerte. Pero bueno, aún con todas estas reformas, su reinado fue breve, ya que tras su muerte en el año 210 a.C., una serie de rebeliones y luchas internas desintegraron la dinastía Qin en apenas unos 15 años, ya que el sistema autoritario que impuso, donde existía el trabajo forzado y otros abusos, pues se volvería insostenible. Así que hacia el año 206 a.C. el poder recayó en Liu Bang, fundador de la dinastía Han, quien reorganizó el imperio y la muralla, misma que dejó de ser solo una defensa militar, ya que se transformaría además en una frontera administrativa que se extendía hacia el oeste a medida que la influencia de China en Asia crecía. Por lo que la muralla se convirtió en una frontera con bastante actividad, donde el imperio, además de resguardar su seguridad, también regulaba el comercio. Por ejemplo, a través de algunos pasos fortificados como el de Yumenwang, mejor conocida como la Puerta de Jade, la dinastía Han estableció los primeros puestos aduanales que más tarde serían parte de la Ruta de la Seda, ya que por esas puertas circulaban caravanas que transportaban seda, maderas, especias y animales.
por lo que cada paso en la muralla contaba con almacenes, oficinas de registro y torres de vigilancia. Además que en estas fronteras, en estos puntos aduanales, también se cobraban tributos y se establecían tratados con pueblos cercanos, especialmente con los Xiongnu en el norte, mismos que seguían siendo una amenaza. Entonces, como parte de las construcciones que se llevaron a cabo durante el periodo de esta dinastía, los hallazgos revelaron que se levantaron torres de adobe, almacenes y también en otros registros se encontraron tablillas de madera donde se registraban entregas de grano, aceite y armas. De hecho, en este periodo también surgieron colonias agrícolas militares, conocidas como Tun Tian, donde los soldados cultivaban la tierra para abastecerse, por lo que alrededor de estos asentamientos crecieron aldeas permanentes, talleres y hasta pequeños mercados. Entonces la muralla, bajo el dominio de los Han, alcanzó su mayor extensión y eficacia convirtiéndose en un sistema continuo de fuertes y puestos de control, además de la construcción de torres que se levantaron en intervalos regulares, cada 5 o 6 kilómetros aproximadamente, lo cual permitiría tener una comunicación más rápida y eficiente entre cada estructura, ya que con señales de humo se podían comunicar entre sí hasta en una distancia de unos 15 kilómetros sin problema alguno. Entonces, con el paso del tiempo y con la caída de la dinastía Han, China se dividió en varios reinos. Sin embargo, la muralla no detuvo su expansión. Por ejemplo, las siguientes dinastías, como la Wei y la Qi, reutilizaron antiguos tramos del muro para detener a los jinetes nómadas Rouran en el norte. Además, que edificaron nuevas líneas defensivas, algunas de hasta 3000 li, que el li era una antigua medida de longitud que estaba en el orden de los 400 a los 500 metros, por lo que estas nuevas líneas convertidas al sistema decimal actual equivaldrían a unos 1500 kilómetros más de murallas. Posteriormente, entre los años 607 y 608 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Yang de la dinastía Sui, se emprendió una de las obras más colosales desde los tiempos de Qin Shi Huang, que fue la reconstrucción de grandes tramos de la Gran Muralla. El objetivo era reforzar las defensas del norte ante la amenaza de los pueblos nómadas, especialmente ahora los turcos. Para ello se movilizaron más de 1 millón de obreros entre soldados, campesinos y prisioneros, quienes trabajaron en condiciones extremas desde Yulin hasta las inmediaciones de Hot Hot, en la actual Mongolia Interior. De hecho, algunas fuentes señalan que muchas de estas personas murieron por hambre, enfermedades y por supuesto por agotamiento. Y que a pesar de que se hicieron estas nuevas mega obras, su efectividad en la realidad fue limitada, ya que para empezar su brutal costo humano contribuyó a una serie de rebeliones que precipitaron el colapso de la dinastía solo una década más tarde. En paralelo, la dinastía Sui también emprendió otra obra monumental, la excavación del Gran Canal, que fue un sistema de vías fluviales que conectaba el norte y el sur de China, y que esta red permitió transportar granos y recursos desde las regiones del Yangtze hasta la capital del norte, facilitando el control político y militar del imperio. Y aunque el canal tuvo un impacto duradero y beneficioso, su construcción, al igual que la Gran Muralla, se realizó bajo trabajos forzados. Por lo que las exigencias del imperio para cumplir estos proyectos sobrepasaron la resistencia del pueblo, generando un profundo descontento que acabaría con el reinado de los Sui en el 618 después de Cristo. Ahora bien, a la llegada de la dinastía Tang, quienes gobernaron entre el 618 hasta el año 907 después de Cristo, se tendría un cambio en la ideología y la postura hacia gran parte de las murallas, ya que ellos, confiados en su poder militar y diplomático, rompieron con la continuidad de seguir construyendo grandes longitudes de muros. Por lo que el segundo emperador de esta dinastía, el emperador Taizong, llegó a considerar que las murallas de los Sui no habían detenido a sus enemigos, y las consideró ineficaces frente a otras amenazas. Así que en su lugar centró sus esfuerzos en mejorar sus ejércitos y sus fortalezas. Entonces, durante buena parte de este periodo, la Gran Muralla, o gran parte de lo que ya existía hasta ese momento, interrumpió su expansión y mantenimiento, así que comenzaría a aparecer una especie de vestigio de otra época. Pero aquí vendría un cambio importante, ya que a la caída de los Tang, el norte de China vivió una nueva fragmentación. Por una parte, los Song combinados al sur del río Amarillo solo conservaron tramos como simples referencias territoriales. Mientras tanto, otros pueblos a los que en algún momento se intentaron contener en el norte, como fueron los Khitan, los Tangut y los Jurchen,
Después de haberse hecho con territorios chinos, utilizaron, reforzaron y construyeron nuevos muros, en particular los Jin, que fue la dinastía que surgió de los Jurchen, quienes, temiendo incursiones desde las estepas, construyeron el llamado Muro Jin, que fue un sistema combinado de muros exteriores e interiores que cubría en total más de 1000 kilómetros al norte de lo que actualmente es Pekín. Como consecuencia, la muralla, o gran parte de ella, había sido utilizada ahora por los antiguos enemigos de los chinos, quienes construían muros para protegerse de una nueva amenaza avasalladora proveniente nuevamente desde el norte: los mongoles. Para los pueblos de la estepa, atravesar la muralla no solo era una acción militar, era un acto simbólico de reivindicación, ya que por siglos la Gran Muralla representó el límite impuesto por los imperios del sur para contenerlos, una línea que marcaba la diferencia entre la civilización y la barbarie. Así que cuando los mongoles comenzaron a superar tramos de la muralla construida por los Jin, lo hicieron para desmantelar su propósito. En este contexto, la caída de la dinastía Jin fue clave. Gengis Khan atacó este imperio fundado por los Jurchen con una combinación de asedios prolongados y tácticas de desgaste. La ciudad de Songdo, la actual Pekín, fue sitiada y devastada en el 1215. Las defensas en la muralla, por más extensas que fueron, no lograron frenar el avance de los ejércitos mongoles, mismos que se movían con una velocidad y precisión letal. Entonces, con la caída de los Jin, los mongoles abrieron las puertas del norte de China y con ello dejaron a la muralla sin su función de contención. Y es que la caballería ligera mongola, entrenada para recorrer largas distancias sin depender de rutas fijas, no encontraba ningún impedimento real en la muralla, por lo que en lugar de enfrentarse directamente a los pasos fortificados, preferían flanquearlos, cortar suministros, infiltrar espías o incluso sobornar a los vigilantes. Entonces, una vez conquistados los territorios del norte, los mongoles heredaron también los antiguos pasos estratégicos de la muralla, como son los pasos de Yuyongwang, Xijinwang y Shanai. Pero lejos de reforzarlos, los usaron como puntos logísticos o puestos de control, mismos que adaptarían a su propia lógica militar, ya que en vez de un sistema defensivo lineal, los mongoles confiaban en su capacidad de responder rápido y moverse en amplias regiones, por lo que el concepto mismo de una muralla continua le resultaba hasta cierto punto obsoleto. Así que lo que alguna vez fue una frontera construida para contener invasores, se transformó bajo los mongoles en una línea interior más dentro de su extenso imperio, y ya no serviría para detener enemigos, sino para gestionar movimientos comerciales, patrullas o administrar rutas internas. Por lo que la muralla, en cierto sentido, perdió su objetivo primario, que era el de separar y contener, ya que ahora el norte y el sur de Asia estaban bajo un mismo estandarte. Así que por primera vez en la historia de China, un imperio extranjero dominaba todo el territorio, y con ello transformaba la función de una de sus estructuras más importantes. Entonces la Gran Muralla en este periodo no fue destruida, pero tampoco fue prioridad, ya que los mongoles no veían la necesidad de ampliarla ni restaurarla. Realmente solo lo hicieron en puntos estratégicos, ya que su control del terreno dependía de su ejército y su organización imperial, no realmente de estructuras de piedra o de tierra. Así que ahora comenzaba una nueva etapa, donde la muralla quedaba en segundo plano. Esta etapa del dominio mongol duró hasta el año 1368 después de Cristo. Pero desde antes, con la muerte de Kublai Khan en el 1294, el poder de la dinastía Yuan, que fue establecida por los mongoles en China, comenzó a fragmentarse gradualmente. Esto, a pesar de haber consolidado un imperio vasto y diverso, las tensiones internas, las rebeliones campesinas como la de los turbantes rojos y las catástrofes naturales debilitaron su control sobre la región. Entonces, hacia mediados del siglo XIV, el caos se apoderó del norte de China y una nueva figura emergió desde las filas rebeldes: Zhu Yuanzhang, un campesino convertido en comandante militar, quien logró derrocar finalmente a los Yuan en el 1368 y fundaría la gran dinastía Ming, que, a diferencia de los gobernantes anteriores, los Ming, vieron en la Gran Muralla no solo un símbolo de defensa, sino una herramienta estratégica central para consolidar su soberanía, particularmente frente a las amenazas persistentes de tribus como los mongoles orientales, los oirates y más adelante los manchúes. Así que mientras el imperio Ming se expandía desde Nankín y luego Pekín,
comenzó también un ambicioso proyecto de reconstrucción y de redefinición de la muralla, ya que ya no serían unas líneas dejadas a su suerte, sino una frontera política y militar con arquitectura imponente, vigilancia constante y una lógica defensiva extraordinaria. Esta transición marcaría el inicio de la etapa más visible y monumental de la Gran Muralla y que sobrevive hasta nuestros días. Pero fue durante el reinado del emperador Hongwu que se establecieron los primeros sistemas de defensa fronteriza, aunque en sus primeras décadas la atención estaba más volcada al control interno. Pero no sería sino hasta el siglo XV, especialmente bajo el emperador Yongle y sus sucesores, que se tomó la decisión de reconstruir la muralla en una escala importantísima. A diferencia de las murallas antiguas hechas de tierra apisonada mayormente, el Hangtu, los Ming comenzaron a utilizar piedra tallada, ladrillo cocido y mortero de cal de forma masiva, especialmente en las zonas montañosas y en los pasos estratégicos. Fue así como nació la imagen más conocida de la Gran Muralla actualmente. Uno de los aspectos más importantes del sistema Ming fue su estructura militar compleja, ya que la muralla se convirtió en un entramado de torres de vigilancia, fuertes, almenas, fosos y fortificaciones avanzadas. Se estima que contaba con más de 25.000 torres de vigilancia, cada una a una distancia visual igual de la siguiente para transmitir señales de humo, fuego o con tambores. Además, se estableció una red de guarniciones permanentes conocidas como los 9 comandantes fronterizos, los Yubian, quienes controlaban regiones clave del norte de China, desde el desierto de Gobi hasta el mar. Después, durante el siglo XVI, con el auge de nuevas incursiones mongolas como las lideradas por Altan Khan en los años 1550, la muralla fue reforzada una vez más. Fue entonces cuando se consolidaron muchos de los segmentos más icónicos en torno a Pekín. De hecho, durante los años de esta dinastía se construyeron casi 9.000 kilómetros más de muralla, lo cual es más del 40% de lo que en un momento fue la totalidad de todo el sistema, que comprende, como te decía al inicio, unos 21.000 kilómetros en total. Sin embargo, a pesar de su solidez, la muralla no pudo evitar que los manchúes, aprovechando divisiones internas y traiciones, cruzaron los pasos fortificados en el 1644 tras la apertura del paso de Shanai por parte del general Wu Sangui. Fue así como la dinastía Ming colapsó y los Qing tomaron el control. Irónicamente, la muralla que tanto se había fortificado no fue superada por asalto directo, sino por la política y por la descomposición interna. Entonces, con la entrada triunfal del general a Pekín, terminaba el último periodo constructivo de la Gran Muralla. Aunque en los primeros años del periodo Qing se realizaron algunas reparaciones menores, la visión militar de esta nueva dinastía se enfocó en expandir las fronteras hacia el norte más allá de la muralla, reduciendo su importancia como defensa. Por lo que hacia finales del siglo XVII, bajo el reinado del emperador Kangxi, el imperio Qing se extendió hasta regiones como Mongolia Exterior y Xinjiang, lo que convirtió a la Gran Muralla en una estructura obsoleta desde el punto de vista militar, ya que no debilitaba una frontera real, sino que atravesaba el interior de un imperio totalmente unificado. De ahí en adelante sus tramos fueron abandonados paulatinamente, utilizados solo de forma esporádica para funciones administrativas, control de rutas locales o como símbolo cultural. Así terminó su función histórica como barrera viva del imperio para convertirse en el monumento que el mundo conocería siglos después. Pero la Gran Muralla no solamente es tierra, piedra o ladrillos. Y por supuesto tampoco es únicamente una línea defensiva, política, militar o una hazaña de la ingeniería, ya que detrás de cada tramo y detrás de cada torre hubo personas que la levantaron, y vidas que quedaron enterradas bajo su sombra. Entonces sí, su escala arquitectónica es inmensa, pero su costo humano es igual o quizá más grande. Ya que desde sus primeras fases bajo Qin Shi Huang, la muralla fue construida a costa de decenas de miles de vidas, muchas de ellas de prisioneros, de campesinos y de soldados, mismos que fueron condenados por delitos menores. Por lo que ser enviado al muro era sinónimo de una muerte segura, trabajando jornadas extenuantes bajo el sol o la nieve, en condiciones precarias y con herramientas rudimentarias. Por lo que en cada kilómetro levantado, quedaron cuerpos sepultados y comunidades enteras moldeadas por la obligación y por la necesidad. Entonces, en los campamentos dispersos a lo largo de la frontera, la vida era austera y totalmente vigilada.
Los obreros comían mijo y harina seca y dormían al aire libre y trabajaban hasta el anochecer. Por lo que las enfermedades, el agotamiento y los castigos brutales eran totalmente comunes. De hecho, los hallazgos arqueológicos en regiones como Gansu revelan cuencos, agujas de hueso y calzado de cáñamo, que estos son pequeños rastros de existencias organizadas pero totalmente frágiles. Además que se han encontrado tumbas colectivas descubiertas cerca de los cimientos que dan fe de las muertes anónimas ocurridas durante todos los procesos de las obras. Y aquí un dato bastante espeluznante, ¿ok? Escuchen esto. En algunos campamentos se han hallado huesos humanos con marcas de corte, por lo que estudios recientes sugieren que en inviernos extremos hubo casos de canibalismo por supervivencia. Así que esta obra, que es algo que nos maravilla el día de hoy, pues también nos deja constancia de que el trabajo de hace cientos de años fue tan brutal como para llegar a todos esos extremos. Entonces, una vez construida la muralla o estos segmentos de muralla, también debían mantenerse y vigilarse, por lo que las torres de vigilancia adosados a ella pues albergaban pequeños destacamentos de soldados reclutados entre campesinos pobres. Así que estas estructuras eran puntos solitarios en medio del paisaje donde el tiempo prácticamente se congelaba. Por lo que los guardias sobrevivían con suministros irregulares, además de que se refugiaban en supersticiones y creaban inscripciones en los ladrillos como testimonio de su trabajo en el lugar. Por su parte, el muro también estuvo rodeado de mitos y rituales, por lo que se cuenta que algunos ingenieros realizaban sacrificios antes de iniciar una obra, en donde enterraban figuras de barro o dejaban ofrendas para evitar los derrumbes. De hecho, entre los miles de ladrillos que conforman los tramos que se construyeron durante la dinastía Ming, algunos arqueólogos han encontrado marcas y mensajes grabados a mano por los propios obreros, que estas son frases breves y muchas veces anónimas, en donde se podría leer "estoy vivo", "falta poco" o "hice esto con mis manos". Incluso hay una que encontré y que me pareció muy triste que decía lo siguiente, cito: "Ojalá este muro dure más que mi propio nombre". Entonces estos mensajes tallados con clavos, cuchillos o carbón eran formas silenciosas de dejar constancia de una vida que de otro mundo sería totalmente olvidada. También por su parte existen muchísimas leyendas alrededor de la construcción de toda la estructura. Por ejemplo, aquí sobresale la de Meng Nyagnu, una mujer cuyo esposo fue reclutado a la fuerza para trabajar en su construcción, y que al no recibir noticias de él, ella emprendió un largo viaje hasta el muro solo para descubrir que su esposo había muerto y su cuerpo había sido enterrado entre los cimientos. Se cuenta que su dolor fue tan profundo que lloró durante días, y su llanto fue tan desgarrador que una sección del muro colapsó, dejando al descubierto los restos de su esposo. Entonces, como vemos, esta historia, transmitida por generaciones y de boca a boca, pues no solamente expone la brutalidad del trabajo forzado, sino que también expone el sufrimiento individual frente al poder y frente a esta obra monumental. Entonces, las evidencias arqueológicas y también pues estas leyendas respaldan de alguna manera la dimensión trágica de todas las obras en la muralla, ¿no? Por ejemplo, en partes como Hebei y Shaanxi, también se hallaron enterramientos informales junto a los muros, donde había cuerpos sin ataúd y que estaban cubiertos apenas con tierra junto a herramientas o junto a huesos de animales. Entonces todas estas prácticas, sumadas a la dureza del clima y a las enfermedades, pues alimentaron la idea de que la muralla estaba construida con huesos humanos. Y aunque esta teoría, pues esta leyenda no es literalmente cierta, pues todos estos hallazgos reflejan el costo real detrás de su construcción. Incluso siglos después, el eco de esas vidas no ha desaparecido del todo, ya que en aldeas cercanas aún se conmemora a los constructores del muro, mientras leyendas y cuentos populares recuerdan su sufrimiento. Así que la muralla, pues sí, fue un proyecto que unió millones de manos en un esfuerzo común, aunque totalmente obligado. Pero, y por otro lado, además del sacrificio humano, la muralla también revela otro tipo de sabiduría, la del ingenio humano que supo entender y dialogar con el entorno. Porque si bien fue una obra de fuerza y recursos extraordinarios, también fue una obra de adaptación, ya que no se impuso al paisaje, sino que lo leyó, lo siguió y en muchos casos lo aprovechó como parte de su propio diseño. Ya que a lo largo de sus miles de kilómetros se construyó sobre crestas de montaña,
pasos angostos y zonas llanas estratégicas, incorporando ríos, valles y barreras naturales. En estos emplazamientos se levantaban torres de vigilancia, puestos defensivos y bastiones en los puntos más vulnerables. Además, se emplearon materiales locales según la región. Por ejemplo, en las montañas cercanas a Pekín o Shaanxi se usó piedra y en la época Ming ladrillo para la capa exterior, rellenando con grava, tierra u otros materiales disponibles. Por su parte, en las llanuras y desiertos se empleó tierra compactada, sobre todo suelo de loess, y otros elementos locales como arena, cañas y maderas. Así que como vemos, esta variedad de técnica fue inteligente y adaptativa, ya que los muros en llanuras o pasos clave se levantaban más altos y sólidos, mientras que en montañas escarpadas eran más bajos y delgados siguiendo el perfil del terreno. También el uso de troncos, ladrillos, piedra o tierra variaban según el clima y el suelo locales, lo que ayudó a la conservación de todo lo construido. De hecho, los tramos de tierra apisonada son los más vulnerables. En Gansu, por ejemplo, se emplearon muros de barro en lugar de piedra, por lo que las tormentas de arena los han borrado progresivamente. De hecho, en esos tramos han desaparecido más de 40 kilómetros del muro en los últimos 20 años. Pues esos tramos hechos de barro en lugar de ladrillo y tierra, pues son más propensos a la erosión. En cambio, las secciones Ming de ladrillo y piedra cerca de Pekín permanecen en muy buen estado. En conjunto, la Gran Muralla muestra una construcción localmente adaptada al terreno y al clima, lo que explica en muy buena parte la longevidad de los tramos que aún se conservan el día de hoy. Y aquí también déjenme les digo que irónicamente y que con el afán de preservar también se han destruido muchas partes de todo este patrimonio, ¿no? De todo este legado de la muralla. Por ejemplo, en lugares como Badaling, muchas restauraciones modernas usaron cemento común, cemento tradicional, ocultando inscripciones originales, marcas de obreros y gran parte de las técnicas constructivas milenarias, así que lo que muchos visitan el día de hoy pues es totalmente una réplica. Así que para finalizar y después de recorrer su historia, su técnica y su dimensión humana, la muralla china se revela como algo más que un monumento antiguo. Es una estructura que condensa las tensiones de toda una civilización, que tenía la necesidad de protegerse, el deseo de perdurar y el precio también que implicaba hacerlo. Por lo que ningún muro se sostiene solamente con piedra y mortero. También se sostiene con el propósito, con el miedo y, por supuesto, con la historia. En la actualidad la muralla continúa siendo símbolo de identidad. El Estado chino la presenta como emblema de continuidad histórica, una prueba material de la antigüedad y de la cohesión del país. Pero quizá el valor de este mundo construido no reside únicamente en las piedras, sino en todo lo que representa, que es la idea de que un pueblo puede reinventarse sobre sus propios límites. En última instancia, su significado, quizá más profundo, tal vez no fue el de la defensa ni el de la grandeza, sino el de la historia compartida que la integra. Porque mientras algunas de sus torres se erosionan, sus muros se disuelven en la arena o muchos de sus tramos son fotografiados millones de veces, pero sin conocer mucho o nada de su historia, la idea que la sostiene es la que seguirá trascendiendo en el tiempo, que es la de un pueblo que frente a la incertidumbre y a lo adverso, dejó una marca monumental en la tierra. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio número 24 dedicado a este mundo construido de la Gran Muralla China. Por supuesto, déjame saber en los comentarios si sabías todo esto o si tenías todavía en mente que la muralla se ve desde el espacio, se construyó con huesos y todos estos mitos que surgen alrededor de este tipo de monumentos. Y también coméntame qué otro tipo de estructura milenaria, edificio, espacio o lo que sea, pues deberíamos analizar en un futuro episodio, para dejar de lado todos estos mitos que de alguna forma pues han sido transmitidos como boca a boca, pero pues no son para nada ciertos como lo acabamos de ver el día de hoy. También no te olvides seguirme en todas mis redes sociales, me puedes encontrar como @mundosconstruidos, también me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorito, Spotify, Apple Music y Amazon, por ahí me puedes encontrar. También puedes ver y escuchar aquí por YouTube, en donde siempre subo un montón de ilustraciones e imágenes que ejemplifican muy bien todo lo que te dije en el transcurso del episodio. Y pues eso fue todo. Muchas gracias. Esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú
tienes un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Cuídense mucho. Saludos.